Esta noche, en Enlace México, ambas cámaras del Congreso de la Unión declaran válido el cómputo de los estados y la validez de la reforma al Poder Judicial. Se ordena su publicación. Israel reitera que ha desmantelado la brigada de Hamás en Rafah. Era la última unidad operativa en el enclave palestino. Y el movimiento de la independencia en México tuvo su origen en el siglo XVIII en las ideologías que detonaron los movimientos de insurrección. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy feliz viernes para todos. Gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero Enlace México. Como cada noche, transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que residen en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante. Y por supuesto se enlazan a través de Mexicanal y todos aquellos que utilizan nuestras plataformas para estar enlazados y muy bien informados. No se les olvide, estamos en Facebook, Twitter o X, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Aparece también nuestro portal enlacemexico.tv y, por si fuera poco, está para saludos, comentarios, sugerencias, etcétera, nuestro número de WhatsApp 22 27 27 25 56. Vamos a dar inicio y nos vamos rápidamente con algo de lo más importante que sucedió este día en nuestro país y que llegó a titulares nacionales. Veamos. Sin la presencia de los 42 senadores de la oposición y solo con la asistencia de los legisladores del oficialismo, la reforma al Poder Judicial será declarada válida como cambio a la Constitución, pues el Pleno del Senado adelantó para este viernes la sesión para hacer el cómputo de votos recibido de los congresos estatales. Ayer, desde las 1:40 horas, la reforma al Poder Judicial logró los votos aprobatorios de 17 congresos estatales, de acuerdo con el orden cronológico de las sesiones públicas, dado que el artículo 135 de la Constitución Política ordena que el cómputo de los votos aprobatorios de los estados debe ser realizado por el Congreso de la Unión. Ambas cámaras realizaron este viernes el cómputo y la declaratoria de validez de la reforma Constitución ante sus respectivos plenos. Tras el cómputo se declaró la validez de la reforma a la Constitución y se ordena su promulgación y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que surta efectos su entrada en vigor en todo el territorio nacional. Ismael El Mayo Zambada fue presentado el viernes 13 de septiembre en una corte federal en Brooklyn, Nueva York, en lo que fue su primera audiencia en la nueva jurisdicción, luego de ser trasladado esta tarde desde El Paso, Texas. En la audiencia, Zambada se declaró inocente de cargos por dirigir una empresa criminal, así como diversas conspiraciones para lavar dinero, cometer asesinatos y para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo. Su presentación fue frente al juez magistrado James R. Cho a las 10 horas de Nueva York, en la sala 11D. De acuerdo a los documentos de corte, eventualmente su caso será llevado por el juez Brian Cogan, conocido por haber sentenciado a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua y quien también lleva la próxima sentencia de Genaro García Luna. En una carta dirigida al juez Brian Cogan, autoridades estadounidenses solicitaron a la corte ordenar la detención permanente de Zambada García a la espera de juicio, por considerarlo un peligro para la comunidad. Ante el incremento de violencia en diversas regiones de Sinaloa, el Consulado de Estados Unidos en Hermosillo ha emitido una recomendación urgente para que sus ciudadanos eviten viajar a dicho estado. La advertencia surge tras recibir múltiples reportes sobre robos de automóviles, tiroteos, operativos de seguridad, bloqueos de carreteras, vehículos incendiados y cierres de vialidades en las cercanías de Culiacán. En su comunicado, el consulado insistió a los ciudadanos estadounidenses en Sinaloa a mantener una vigilancia constante debido a los posibles actos de violencia que podrían ocurrir en todo el estado. Asimismo, recordó que Sinaloa está clasificado bajo el nivel 4, que implica una advertencia de no viajar. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el registro sanitario de la vacuna Jynneos contra viruela y viruela del mono o Mpox, después de que en los últimos meses se ha confirmado 72 casos en el país. En un comunicado, la COFEPRIS indicó que tras un proceso de acompañamiento regulatorio proactivo con la empresa Bavarian Nordic, se autorizó el registro sanitario. La vacuna, que puede utilizarse para vacunación primaria o revacunación, está indicado exclusivamente a personas adultas de 18 años en adelante, con alto riesgo de exposición al virus. No se recomienda su uso en población general, incluyendo niños, mujeres embarazadas o en lactancia. La información de nuestro México como cada día. Como cada viernes nos enlazamos hasta la ciudad de Washington, D.C. y le damos la bienvenida a nuestra asociada, La Voz de América. Adelante, por favor, con la información.
Trabajadores de montaje de aviones abandonaron sus puestos de trabajo a primera hora de hoy viernes en las fábricas de Boeing próximas a Seattle, luego de que los miembros del sindicato votaron abrumadoramente a favor de la huelga y rechazaron una oferta de contrato que habría elevado sus salarios un 25% en 4 años. La huelga comenzó a las 12 de la mañana, menos de 3 horas después de que la rama local de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales dijo que el 94.6% de los trabajadores que votaron rechazaron el contrato y que un 96% aprobaron la huelga, superando con facilidad el requisito de 2/3 favorables. El paro afecta a 33.000 maquinistas de Boeing, en su mayoría en el estado de Washington, y se espera que paralice la producción de aviones comerciales más vendidos del grupo. Aunque no afectará a los vuelos comerciales, supone otro revés para el gigante aeronáutico cuya reputación y finanzas se han visto golpeadas este año por problemas de facturación, además de múltiples investigaciones federales. Según Boeing, los trabajadores ganan un promedio de $75,600 al año, sin contar las horas extras, y con la oferta llegarían a los $106,350 al final del contrato de 4 años. Mientras, la petición inicial del sindicato es de un alza del 40% en 3 años. Boeing respondió afirmando que estaba dispuesta a regresar a la mesa para alcanzar un nuevo acuerdo. Les informó Sofía Pisani de La Voz de América. Mil gracias, gracias a La Voz de América por toda esa información. Saludos cordiales. Nos enlazamos con ustedes la próxima semana. Saludos para nuestra gran comunidad mexicana que reside en toda esa área. Nos vamos a ir rápidamente a la pausa. Así cerró el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 61 centavos y a la venta en 19 pesos con 72 centavos. Así quedó nuestra moneda en la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias a Gonzalo Vázquez y Carmen Hernández Sánchez. Gracias por participar en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, es gratuito y en verdad nos interesan mucho sus comentarios. Y bueno, por supuesto agradecemos que entren, que participen y que pues nos visiten, aunque sea un momentito. Vamos a la pausa, continuamos, no se vaya. Al volver, cerca de 50 países firman en Naciones Unidas una declaración para restablecer la democracia en Venezuela. Además, los movimientos ideológicos que iniciaron la independencia en México. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México y, como cada noche, las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, pero de 1847, 6 cadetes del Colegio Militar defienden la soberanía nacional en el asalto estadounidense al castillo de Chapultepec. En 1967 muere Emilio Herrera, el creador del primer traje espacial. En 2004 muere Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, inventor de la píldora anticonceptiva. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Y ahora nos vamos a un viaje en el panorama internacional. Ya está listo el compendio de lo que consideramos destacado durante la jornada noticiosa de este día y que creemos que usted debe conocer. Vamos a verlo. El ejército de Israel reiteró este jueves que ha desmantelado la brigada de Hamas en Rafah, identificado como la última unidad operativa dentro del devastado enclave palestino. Esto ocurrió 3 semanas después de que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció que los 4 batallones que componían dicha brigada habían sido eliminados. Estados Unidos retiró de Oriente Próximo el portaaviones que había desplegado para defender a Israel de posibles ataques de Irán. Hasta ahora, las tropas han eliminado a más de 2,000 terroristas y destruido aproximadamente 13 kilómetros de rutas de túneles subterráneos en la zona, señaló un comunicado emitido por el ejército. Hace 2 días, las fuerzas israelíes informaron que había muerto el comandante del último batallón de Hamas en Rafah en un ataque de drones de varias semanas atrás.
un grupo de 49 países más la Unión Europea firmaron una declaración conjunta en Naciones Unidas para pedir restablecer las normas democráticas en Venezuela, aunque no incluyó un llamamiento concreto a la ONU para que intervenga en la crisis. La declaración, preparada en las últimas horas y leída por el canciller panameño Javier Martínez Hacha, contó con ausencias muy notables como las de México, Colombia o Brasil, y tampoco la firmaron grandes potencias como China o Rusia, ni ningún estado africano ni árabe, a excepción de Marruecos. Los firmantes recuerdan que es hora de que los venezolanos comiencen discusiones constructivas e inclusivas para resolver el impasse electoral, en alusión a los comicios presidenciales del 28 de julio pasado, cuyos resultados oficiales no han sido reconocidos por gran parte de la comunidad internacional, que insiste en la necesidad de que el ente electoral venezolano publique los resultados desagregados para demostrar la victoria y poner final a la crisis, algo que hasta la fecha no ha sucedido. La directora de una cárcel de Guayaquil, la mayor de Ecuador y escenario de las peores matanzas entre presos, fue asesinada el jueves, informó el organismo a cargo de las prisiones. La directora encargada del Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas número 1, María Daniela Iscasa, falleció víctima de un atentado armado, indicó la entidad en su chat de prensa por WhatsApp. La funcionaria, segunda autoridad penitenciaria asesinada en 10 días, fue atacada en una vía que conduce a la zona de Daulé, en el norte de Guayaquil, según el SNAI. Murió después del ataque cuando era trasladada al hospital. El 3 de septiembre, Alex Guevara, director de la cárcel de la provincia amazónica de Sucumbios, murió en un ataque armado que dejó heridos a otros 2 funcionarios penitenciarios. El Papa Francisco partió de Singapur el viernes en el cierre de una gira de 12 días y 33,000 kilómetros por Asia y Oceanía, la más larga de su papado. El avión del pontífice de 87 años despegó de la ciudad-estado asiática poco después del mediodía. En un animado encuentro interreligioso final con jóvenes singapurenses, el Papa les instó a respetar otras creencias, evitar ser esclavos de la tecnología y salir de su zona de confort. Francisco completó su viaje más largo en duración y distancia desde que se convirtió en jefe de los 1.400 millones de católicos romanos del mundo, hace más de 13 años. La histórica gira, inicialmente prevista para 2020, pero aplazada por la pandemia del COVID-19, incluyó 43 horas de vuelo y una distancia de 32,000 kilómetros. La información del panorama mundial. Y bien, este fin de semana los mexicanos vamos a estar de manteles largos y de gran fiesta. Festejamos el 214 aniversario de nuestra independencia. Y bien, vamos a empezar compartiéndoles alguna información de, básicamente, cuáles fueron los movimientos históricos que dieron origen precisamente a el movimiento de insurrección independentista en nuestro país. Veamos qué estaba pasando en el mundo y que de alguna manera llevó a que se iniciara la independencia. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. La independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa provocaron alrededor del mundo el surgimiento de ideas de libertad y soberanía, cuyos pensamientos fueron adoptados en la Nueva España desde diferentes sectores de la sociedad a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Esas ideas también influyeron principalmente en los criollos, que fueron los que iniciaron este movimiento. ¿Quiénes eran los criollos? Los hijos de los españoles nacidos en México. Los criollos no eran una clase baja, los criollos eran una clase media y media alta, pero que ellos, a pesar de ser una clase muy preparada y con un sentimiento de patria en la Nueva España, ellos eran desplazados de los principales puestos de gobierno, ¿no? Dichos ideales tuvieron su origen en el movimiento de la Ilustración a principios del siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. Las ideas de Voltaire, Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau, principalmente acerca de la libertad, ya que el lema de la Revolución Francesa fue fraternidad, libertad e igualdad.
Entonces esas ideas también influyeron en los más ilustrados de acá de la Nueva España, como era la clase social de los criollos. Inspiradas en la Ilustración también surgieron las reformas borbónicas, cuyos cambios en materia económica, política y administrativa se aplicaron en España y todas sus colonias por los monarcas de la dinastía borbónica de la corona española, Felipe V, Fernando VI y especialmente Carlos III. Las colonias, casi todos sus ingresos van hacia España para las guerras que están ocurriendo en Europa. En las últimas décadas del siglo XVIII, la Nueva España se estancó en una bancarrota a causa de esta situación, derivando una profunda crisis económica en la Nueva España. Las clases más desprotegidas son las más afectadas porque pagan más tributo y los criollos se inconforman porque todo lo que está, todo el comercio y todo es para beneficiar a España. A su vez, esto generó un gran malestar entre los diferentes sectores de la población, que detonó en el fortalecimiento de movimientos de rebelión cuyos antecedentes nos remontan al siglo XVII. Algunas insurrecciones, como la del Negro Yanga, la de Jacinto Canec, la de en los barrios en la Ciudad de México, y en 1808 en el mismo ayuntamiento, que querían independizarse. Fue más que un movimiento social, un movimiento político el que se empieza a impulsar, pero se vuelve un movimiento social porque había mucha insatisfacción en los indios, en las castas, en la gente humilde. Sin embargo, la invasión que sufrió España a manos de Napoleón hasta 1814 desató en la Nueva España una crisis en su estructura política que dio pie a una intensa lucha del poder con el movimiento insurgente del cura Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Cómo perjudica lo que está pasando en España a la Nueva España? Es que los criollos empiezan a cuestionarse, entonces si no nos gobierna el rey, ¿quién nos va a gobernar? Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Ahí está parte de nuestra historia, de la historia que de alguna manera marcó la vida de nuestro país, de nuestro México. 0074, saludos a Josué, Beto e Isidro, que están en Coatzingo de sus abuelos Manuel y Sonia desde San Diego, California. Vamos al corte, continuamos. Al regresar, el papel de la religión en el movimiento independentista mexicano. Además, llega Explorador para llevarnos a recordar la verdadera independencia de México. Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México y bien, ¿qué les parece si revisamos los climas para ver cómo nos trata el día de mañana? Para mañana sábado, la ciudad de Houston, Texas, espera una temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit, 32 centígrados, mínima 75 Fahrenheit, 23 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada es de 78 grados Fahrenheit, 25 centígrados, mínima 59 Fahrenheit, 15 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Nueva York, se espera una máxima de 84 grados Fahrenheit, 28 centígrados, mínima 65 Fahrenheit, 18 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 25 grados centígrados, 78 Fahrenheit como máxima, mínima 14 centígrados, 58 Fahrenheit. Vamos a tener un día con tormentas eléctricas durante la tarde. El pronóstico meteorológico para mañana sábado.
Y vamos a pasar ahora a temas históricos. Continuamos con lo que es la historia de nuestra independencia. La Iglesia, como ustedes recordarán, sirvió como un símbolo para el proceso independentista en México y también para todo el movimiento insurgente. Acuérdese que en algún momento la Virgen de Guadalupe apareció en la bandera justo al inicio de la Guerra de Independencia. Veamos el reportaje. En el movimiento de independencia, la Iglesia participó activamente en todos los hechos de manera protagónica. Las ideas que van a circular en el tanto después de que Napoleón invade a España, como una vez que estalla el movimiento insurgente, como también en el proceso de consolidación y de consumación de la independencia en 1821, eran ideas que se discutían en la Real y Pontificia Universidad de México y en los seminarios. De acuerdo con los historiadores, en el momento de la etapa del movimiento de independencia, el papel que jugó la Iglesia fue heterogéneo, donde se señala que hubo sacerdotes insurgentes y el episcopado que se opuso. Y hay que pensar que el proceso de independencia es una etapa en la que hubo una fragmentación social en varios ámbitos, una polarización social. Y así como hubo miembros de la Iglesia que se incorporan, que se suman al movimiento insurgente, las investigaciones más o menos calculan que fueron cerca de 600 los clérigos que participaron de manera activa en el movimiento insurgente. Miguel Hidalgo, José María Morelos y muchos otros fueron sacerdotes quien, más allá de sus cualidades y limitaciones humanas, sirvieron de instrumento para el movimiento de independencia en México. Hay sacerdotes que muy poco se sabe de ellos, sin embargo, tuvieron gran importancia dentro del movimiento de independencia en México. Está otro, don José Antonio Ayala, de Tetela del Río, Estado de México. Explotó la mina de hierro de Ajuchitán para hacer armamento. También, junto con don Mariano Alarcón y los de la región, se fueron a la lucha. La Iglesia seguiría teniendo importancia después de la consumación de la independencia. Nuevamente en el debate de ideas, pero también en la definición de las estrategias políticas a seguir para este proceso de consumación. Muchos miembros de la Iglesia decidieron alimentar con entrega generosa estos anhelos para la democracia que tenemos hoy. Bueno, pues ahí está, como les decía hace un rato, parte de la historia de nuestro México y, por supuesto, de los personajes que tuvieron un protagonismo especial que en un momento determinado llevaron a la gesta de independencia que implicó muchas vidas, muchos años y que finalmente celebramos nosotros los mexicanos el 15 de septiembre como el grito de Dolores. Ustedes recordarán por el cura Miguel Hidalgo. Así es que sí, efectivamente, este domingo vamos a estar de gran gala y el próximo lunes estaremos celebrando de manera oficial el Día de la Independencia de nuestra patria. Y bueno, vamos a pasar ahora a recibir, como cada viernes, al periodista investigador Julián de Jesús Peña, quien nos trae su extraordinario explorador. Adelante. Explorador. La historia plasma un día como el de la consumación de la independencia de México y, sin embargo, no es la fecha que se conmemora con la fuerza que merece. Hoy hablaremos de la verdadera independencia de México. La Nueva España se libraba por fin de la tutela española cuando el 24 de agosto de 1821 fueron firmados los Tratados de Córdoba. Vicente Guerrero se mantenía en la batalla en nombre de todo el movimiento insurgente. En su contra, el poder virreinal había enviado a un militar, a Agustín de Iturbide. Guerrero no quiso rendirse y el 10 de febrero en la aldea de Acatempan, los enemigos se entrevistaron, unificando fuerzas a favor del bien mayor, y se dio el famoso abrazo de Acatempan que prestigiados historiadores dudan de que tal evento haya sucedido. El 24 de febrero de 1821, Iturbide proclamó el Plan de Iguala que se establecía la independencia de la Nueva España
España, un gobierno con base en la monarquía encabezada por el rey Fernando VII de España o algún miembro de la Casa Real. Se asumía la religión católica, apostólica y romana. Se establecía el reconocimiento de México como Estado soberano. Nombraron al país como Imperio Mexicano. Se creó un ejército capaz de llevar a cabo la difusión de los tratados por toda la Nueva España, que se llamaría el Ejército Trigarante o de las Tres Garantías. Se produjeron combates en distintas partes del territorio novohispano. El 24 de agosto de 1821, en la villa de Córdoba, Juan de O'Donoghue, teniente general de los ejércitos de España, y Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano, firmaron finalmente los tratados de Córdoba. Los reyes de España no reconocieron la independencia. El hecho no impidió que los acontecimientos siguieran su curso y por fin se consumó la independencia de México, aunque nadie la conmemore. Julián de Jesús Peña, explorador. Muchas gracias a Julián de Jesús Peña por su explorador. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Gracias por habernos acompañado. Estamos prácticamente ya terminando esta edición. Rápidamente les quiero compartir algunos de los saludos antes de irnos, si es que los puedo encontrar, porque los acabo de cerrar. Pero quiero recordarles, mientras los encuentro, que estamos en fin de semana. Es un fin de semana de gran fiesta y que básicamente festejen con su familia. Es una fiesta de nuestra patria, es la fiesta de los mexicanos. Festéjelo con su familia de manera moderada para que nos encontremos aquí el próximo lunes muy contentos para celebrar nuestra independencia. Les comparto los saludos de Sandra Pérez desde Grand Rapids, Michigan. Felicitación a su papá Javier Pérez Ponce, que está cumpliendo años, vive en Atlisco, Puebla. Muchas felicidades. Y Lucía Pineda desde Las Vegas, Nevada. Saludos a su hija Rosa Erika Ramos Pineda, que está en Chilchotla. Que se cuide mucho, por favor, y que estudie. Gracias por habernos acompañado. Ustedes también cuídense. Buenas tardes, buenas noches y los esperamos el próximo lunes para enlazarnos como cada noche aquí en Enlace México.